Previamente en este canal ya subí un vídeo hablando acerca del funcionamiento de la interfaz iterator en el lenguaje de programación Java y os contaba que era la implementación estándar del patrón iterator en el lenguaje Java. Es decir, que si necesitas usar un iterador va a ser mucho más conveniente que utilices la interfaz que ya está hecha a que te intentes fabricar tu propia clase o tu propia interfaz por tu cuenta. Pero existe una razón extra por la cual te conviene hacer esto, ¿vale? Aunque, siendo justos, tampoco va a ser muy frecuente que tengas que hacerte tu propio iterador, porque al final lo normal es que tú interactúes con el iterador como parte del uso de la Java Collections Framework, que es el framework de colecciones de Java donde te encuentras cosas como listas, conjuntos, etcétera, etcétera. Pero, aún así, como digo, existe una razón más para usar esta clase y es su interacción con otra interfaz muy parecida y similar que forma parte del lenguaje, al menos en nombre, que es la interfaz iterable, ¿vale? ¿Y qué relación hay entre esta clase y la otra? Y sobre todo lo más importante, ¿para qué me sirve iterable? ¿Qué me aporta esta interfaz? Pues lo vais a ver en un minuto, porque esta interfaz realmente sirve para fabricar iteradores. Es decir, mientras que el iterador es la interfaz que utilizas para describir esa clase que pintábamos en el vídeo anterior, que de hecho todavía está aquí, que representa, por ejemplo, ese cursor que se va moviendo de un elemento a otro del array como sugerencia de implementación, pues iterable es típicamente la interfaz que tú le pones a algo sobre lo que vas a poder iterar, porque es lo que te va a permitir obtener el método que te permite recuperar un iterador. Es decir, normalmente el iterador es la clase de apoyo que sirve para iterar, pero iterable es como etiquetas a todo ese objeto que de algún modo representa la colección. Por ejemplo, las listas son iterables, los hashmaps son iterables, los árboles son iterables, ¿vale? La clase collection en general es un iterable, ¿vale? Existen más implementaciones de iterable que puedes encontrar, por ejemplo, en la documentación, ¿vale? Si nos vamos a la documentación de iterable, y por cierto, a modo de sugerencia, empezad a poner, cuando tengáis que buscar cosas en el Javadoc, poned siempre 21, porque si no, por alguna razón el buscador os lleva a Java 8, es como, wow. Existen muchas más implementaciones de iterable. Aquí estáis viendo la lista completa, ¿vale? Esta collection, ¿vale? Que es la que más nos puede interesar. Pero vaya, aquí hay bastantes más cosas. Por ejemplo, está Path. La clase Path tal cual de Java Neo, pues también es un iterable, ¿vale? Entonces, tú con iterable lo que haces es etiquetar cosas que representan colecciones sobre las que puedas iterar. ¿Y para qué sirve esta interfaz? Pues mirad, ya que estoy aquí os enseño el único método que tiene, útil que digamos, porque el resto está marcado como default, ¿vale? Que es el método iterator. Y este método esencialmente lo que hace es devolveros un iterador. Ya está, eso es todo. Es decir, que un iterable se caracteriza porque va a ser una interfaz que tiene un método para devolveros un iterador, ¿vale? Si tú tienes una cosa iterable sobre la que puedes iterar, por ejemplo el array, pues esa cosa es el iterable y el iterador que te devuelve te permite iterar sobre esa misma cosa, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante una interfaz tan estúpida que solo tiene un método? A ver, primero, no es estúpida, ¿vale? También tiene más cosas. Por ejemplo, el splitterator es bastante útil porque esto os permite luego... Bueno, a ver, es un poco largo de contar, así que creo que esto mejor lo dejo para otro día. Tiene que ver con programación paralela y streams y esas cosas, pero es un poco largo, mejor de momento no. Y luego el for each es muy útil porque esto os permite, si os dais cuenta que igual os arrepentís y que con un stream hubieseis acabado antes, pues podéis poner una acción consumidora y consumir directamente lo que queda del stream, ¿vale? Entonces, que sigue siendo útil porque, aunque sea bastante chorra, tiene cosas. Pero quizás la característica más importante y la razón por la que estoy hablando de iterable en primer lugar es porque esta es la base del for each del lenguaje de programación Java. ¿Qué quiere decir el for each? Es el que te permite iterar directamente sobre objetos, igual que puedes hacer, por ejemplo, con otros lenguajes de programación. Míralo del siguiente modo. En la lección anterior sobre iteradores yo te contaba que puedes utilizar, por ejemplo, un bucle while para iterar sobre ese hashNext de un iterator y mientras existiese, pues sacar el siguiente elemento y ya está. Algunas personas tal vez prefieren utilizar un enfoque diferente, que es utilizar, por ejemplo, el bucle for, ¿vale? Es bajo mi punto de vista algo menos recomendable como lo voy a escribir porque al fin y al cabo los bucle for para estas cosas son más complicados de leer y más densos, debido a que a veces la precondición y la condición de bucle pues no se expresan bastante bien. Pero tú podrías hacer un código similar a este, por no decir equivalente, si lo que hicieses fuese hacer un bucle for donde como primer elemento fabriques precisamente ese iterador como lista.iterator y donde lo que hagas es iterar mientras que
haya un siguiente elemento, ¿vale? La tercera condición la dejarías en blanco y esa es la razón por la cual da bastante mal rollo este bucle for, ¿vale? Porque esto de dejar las cosas en blanco no suena bien, pero es exactamente equivalente. Si tú ahora haces it.next y haces un println de la X, realmente escribe el mismo código que el que escribí el otro día, ¿vale? Si yo ahora ejecuto este código, pues deberíamos ver lunes, martes y miércoles igualmente, ¿vale? Entonces, precisamente, si vas a utilizar este for, ya llévalo más allá y utiliza la siguiente variante, que es el for each, ¿vale? Cualquier clase que implemente la interfaz iterable va a permitir que tú lo escribas del siguiente modo. Vas a poder poner for, pero en vez de utilizar la sintaxis que conoces y la que te acabo de mostrar, lo que vas a hacer es poner lo siguiente. Vas a poner un dos puntos que va a permitir separar la parte de la izquierda de la parte de la derecha. A la derecha pondrás la colección sobre la que quieres iterar o el iterable sobre el que quieres iterar, por ejemplo en este caso tu lista, y a la izquierda directamente lo que haces es poner lo que pondrías en la llamada next. Es decir, si esto es un iterable de string, te va a devolver un iterador de string y por lo tanto next te va a devolver un string. Pues entonces, como el tipo con el que trabaja el iterable sigue siendo string, lo que haces es poner una variable de tipo string. Y directamente en este caso ya puedes trabajar con esa X en este caso, ¿vale? Pero puedes iterar exactamente igual con ese iterador. Y no necesitas estar poniendo next ni hashNext, porque ya se ocupa el for each de hacerlo por ti. Dicho de otro modo, cuando tú pongas este for, lo que vas a hacer es que se va a llamar automáticamente al iterable de lo que hayas puesto aquí a la derecha y va a estar repitiéndose mientras hashNext devuelva true para ese iterador. Y ya te va a llamar a next automáticamente para que lo puedas recuperar. Quizá esto no te descubra nada porque digas, yo ya sé usar el for each, pero ahora ya por fin quizás entiendas de dónde viene realmente eso y cómo puedes fabricarte, por ejemplo, tu propio for each, ¿vale? Es decir, imagínate que tú tienes una clase propia que se llame propia mismamente, ¿vale? Bueno, poner el class a lo mejor y eso hará que compile mejor. Y vamos a hacer que implemente iterable. Necesito implementar el iterador y aquí para no complicarme la vida lo que voy a hacer es pues devolver list of a, b, c y llamar a iterator, ¿vale? Para que me devuelva directamente el iterador de esta lista que pienso piratear ahí, ¿vale? Entonces, a pesar de que propia, como tal, lo único que le caracteriza es que ahora implementa iterable, si yo fabrico, por ejemplo, una instancia de esa propia y llamo a p en un for each, pues ahora puedo iterar sobre cada uno de esos elementos que formen parte de ese iterable, ¿vale? Porque eso es lo que caracteriza poder hacer un bucle for, ABC, ¿vale? Luego, en definitiva, la ventaja de iterable es que te va a permitir integrarlo fundamentalmente con el for each, ¿vale? Porque por lo demás tú dices, está bien que haya un método llamado iterator, pero posiblemente, es decir, déjame llamarlo como quiera, sobre todo si quieres tener varios iteradores. Sí, pero si utilizas iterables, entonces ganas la posibilidad de pues que puedas iterar sobre algo directamente con un bucle for sin tener que fabricártelo a mano. Y esta sería ante todo la principal diferencia entre iterator y iterable, que iterator es el cursor que te permite iterar, mientras que iterable es tu generador de iteradores, cosa que además te permite fabricar múltiples para que los puedas consumir tantas veces como te hagan falta.